Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy volvemos con la sección que abrió este canal. Una pequeña reflexión se llama. Anteriormente hablé de la soledad y el amor, dos temas muy amplios en los que en algún futuro me gustaría volver a entrar, solo que con una mejor calidad de audio y video, obviamente también mejorando un poco las ideas y lo estudiado sobre el tema. Pero de todas formas, mientras escribo este guión y como ya es costumbre, no tengo muy en claro qué carajo quiero hacer. Tal vez eso es lo interesante, eso que me motiva a seguir escribiendo. Y un buen tema que se me acaba de ocurrir es el vacío. Sí, suena bastante profundo, ¿no? Pero para iniciar bien, lo primero tendríamos que saber qué es el vacío, ¿no? Bueno, el término vacío, según el diccionario y internet, se refiere fundamentalmente a la ausencia total de materia en un espacio o a un recipiente sin contenido. En física, denota una baja densidad de partículas, mientras que en gastronomía es un corte de carne vacuna de la zona abdominal. También describe un sentimiento emocional de soledad o la falta de algo. Qué loco, ¿no? Varias definiciones en una sola. En fin, es un sentimiento raro, por decir poco, difícil de explicar, al menos para mí. Pero si alguno de los que está viendo esto o escuchándolo también lo sintió, puede que lleguemos a una conclusión todos juntos. Leo los y las valientes que quieran escribir algo en los comentarios. Yo, para entender esta cuestión, luego de conectar de manera ritualística y holística con los mismísimos dioses, Puta, lo que necesito es mafrencito un yerbazo, loco. Una naturaleza, mafrencito. opté por buscar filósofos y psicólogos que hablaran sobre este tema. Y como no, con el primero que me crucé, se podría decir que es un viejo citado allá dentro del canal. Me refiero a Nietzsche. Nietzsche habla mucho del vacío, aunque no siempre con esa palabra exacta, y lo relaciona con el nihilismo, que vendría a ser cuando la vida parece no tener sentido, valores firmes o un propósito. ¿Qué decía Nietzsche del vacío? Bueno, para Nietzsche el vacío aparece cuando Dios ha muerto, es decir, la religión y los valores tradicionales ya no sostienen a la sociedad. Entonces, mucha gente se queda sin guía moral ni sentido. Eso procede de una sensación de nada, de vacío existencial. Una frase muy famosa de él y que habla sobre esto es: cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Eso quiere decir que si te obsesionás con ese sentimiento de vacío o el sinsentido o el nihilismo, todo eso puede terminar consumiéndote o transformándote por dentro. ¿Qué es lo que propone él para enfrentar este vacío? Bueno, no era ese tipo de personas que diría la vida no tiene sentido y ya está. Al contrario, decía que el vacío es una etapa peligrosa pero necesaria, porque nos permite destruir esos falsos valores y crear los nuevos, esos propios que nos guían dentro de lo que queda de nuestro camino, ¿no? Eso desembocó en su idea de Übermensch, Uber- en fin, de superhombre. Una persona que no se queda en el vacío, sino que crea su propio sentido y su propio camino. Básicamente lo que dije hace un minuto. Según yo es bastante interesante. No diría que es cine, pero sí es interesante. Según lo que yo, un simple y mundano humano más de este planeta, entendí sobre esto, quiere decir que ese vacío es como una pérdida, una falta de significado. Es un proceso fundamental y necesario en el que nos transformamos en una mejor versión de nosotros mismos. Solo en el caso creo que superemos ese vacío. Es como decir que sin pena no hay gloria, aunque tal vez ese último refrán no sea igual de preciso, ya que la gloria no es algo que te llene, sino que es una meta. Sin embargo, llenar ese vacío puede ser imposible, sin importar cuánto dinero o fama tengas, ya que no se puede reemplazar con cosas materiales, al menos no por mucho tiempo. Nuestros sentimientos son un poquito más complejos, y aunque el sexo, las drogas o cualquier tipo de acción o sustancia que nos haga sentir mejor calme esa sensación, solo será por un momento, tan efímero que se sentirá como un alivio de segundos en comparación a la prolongación del vacío consumiéndonos por dentro. Como estuve con esa frase, ¿eh? En fin, esto, creo yo, va más para una sensación de existencia y significado, respuestas que en realidad nunca nos van a decir y tendremos que encontrarlas por nosotros mismos. Sin embargo, en contraposición,
tenemos a Immanuel Kant, un filósofo alemán de los años 1724 hasta el 1804. También habló sobre el vacío, pero lo veía desde un punto de vista diferente. Para Kant, el vacío aparece cuando no hay un sentido moral. Él no hablaba tanto del vacío existencial como Nietzsche, pero sí tocaba algo parecido. Según Kant, el ser humano necesita razón, deber y una ley moral interna. Su idea clave es que el sentido no viene de emociones o placer, sino de vivir de acuerdo al deber y la moral, aunque eso sea difícil. ¿Cómo es que uno se conecta al vacío según Kant? Bueno, si una persona vive solo por placer, éxito, aprobación o cosas externas al mismo, eso llevará a que tarde o temprano aparezca una sensación de vacío, porque eso no sostiene una vida completa. Kant diría algo como: el sentido aparece cuando vivís con dignidad, responsabilidad y deber. Lo que dice Kant es bastante interesante también, ya que a pesar de que en comparación a Nietzsche y hablando de un mismo tema lo ven de formas totalmente diferentes, lo que dicen tanto Kant como Nietzsche es bastante interesante, ya que a pesar de que hablan de un mismo tema, lo ven de formas diferentes. Es decir, al contrario del pensamiento más existencial y de pertenencia del cual estábamos hablando antes, ahora vemos algo similar, pero con ciertas matices. No importa el placer, el éxito, la gloria o la grandeza, importa hacer lo correcto, aceptando de forma vehemente las responsabilidades. Cuando me puse a leer sobre esto, lo primero que se me apareció de forma casi inmediata en la cabeza fue Peter Parker, o el Hombre Araña, personaje del cual ya hablamos anteriormente acá en el canal. No en un video como tal así sobre él en específico, pero sí fue mencionado. Ahora que pienso, tal vez sí sería una buena idea hacer un video sobre el maldito Hombre Araña. En fin, si lo quieren, solo comenten ahí en el me gusta, o si no, de todas formas lo voy a hacer. Prosigamos. Como todos sabemos, Peter es solo un adolescente que de un día para el otro en sus hombros tiene una carga que es demasiado para soportar. Enfrenta la pérdida y la culpa, un montón de responsabilidades nuevas, y a pesar de ello, afronta todos los retos con resiliencia y valor, sin ignorar el miedo, la soledad y su propio vacío. Aún así, decide siempre hacer lo correcto. No pierde la alegría ni las ganas de vivir, y mucho menos la de ayudar. Sigue su propia moral y ética, respetando la vida incluso de sus propios enemigos. Quizás el camino de Peter es una mezcla de ambos puntos de vista si nos ponemos a pensar, ¿no? Primero tuvo que pasar por ese vacío y situaciones que lo rompieron, para luego encontrar su propio camino y llenar dicho vacío con un nuevo propósito, algo que resultó ser más grande que él, hacer lo correcto sin importar el costo. Bueno, sé que es una forma algo infantil de entenderlo, pero la verdad cuando lo estaba leyendo fue lo primero que se me vino a la cabeza. Ahora, sin más vacilación, vamos con el último punto de vista del video. Vamos con el gran Carl Jung. Según él, el vacío es la falta de conexión con el sí mismo. Jung sí habla demasiado del vacío, aunque lo llama de formas diferentes. Sería algo más como la pérdida del alma o la desconexión interior, una neurosis o la falta de individuación. Qué palabra más rara. Jung decía que el vacío aparece cuando vivís solo desde el ego, o sea, desde lo superficial, y ignorás tu parte inconsciente, ya sean tus miedos, deseos o nuestra propia sombra. Eso hace que no encuentres tu centro, o sea, tu centro interno, tu interior, ¿no? Esa parte tuya. No sé si se está refiriendo así como tal al alma, pero así lo interpreto yo. Jung lo vería como que estás viviendo una vida que no es realmente tuya. Para Jung, el vacío no es solo algo malo, es como una alarma, un mensaje, algo en vos que quieren hacer pero lo estás reprimiendo de alguna forma. Y por eso Jung insiste en enfrentar esa sombra, escuchar los sueños, e integrar esas emociones y buscar un sentido personal. Es interesante cómo las tres ideas, lo que en realidad se interpreta como vacío, sigue siendo la ausencia de algo, pero ese algo sigue siendo no material. Está en nuestro interior, tal vez perdido, y ese sentimiento de congoja que a veces nace desde nuestro pecho y se esparce así por todas nuestras venas, llenándonos de preguntas, dudas, miedos, soledad e insomnio, sea el aviso interno de nuestros propios seres que nos gritan: «Hey, boludo, me parece que por ahí no es». Y sí, tal vez sea eso, tal vez todos tengan cierta razón, ya sea religión, fútbol o cualquier cosa que nos haga sentir vivos. Necesitamos creer en algo. Reiki, Umbanda, los mormones o los cristianos,
Todos son personas que creen en algo que de cierta forma les da significado, esperanza y motivo, algo que es mucho más grande que nosotros mismos. Tal vez la búsqueda de respuestas y las señales en nuestro camino simplemente nos conduzcan en realidad a donde debemos estar. Víctor Frank hablaba del vacío existencial directamente. Decía que aparece cuando falta un sentido, un propósito y una dirección. Y este psicólogo lo que proponía era la logoterapia, encontrar sentido incluso en el dolor. También tenemos a Sartre, que es un filósofo. Decía que el vacío aparece cuando no hay un sentido dado. Entonces, eso quiere decir que nosotros, como individuos, estamos condenados a ser libres. Y en esa condena tenemos que inventar nuestro propio sentido. A pesar de la distancia en años, la tecnología y las religiones, el ser humano sigue con las mismas preguntas, encontrando algunas respuestas diferentes, otras no tanto, y algunas que simplemente terminan desembocando en lo mismo. Yo solo podría decir que es un sentimiento desagradable, que parece como si fuera un agujero negro que nos chupa hacia adentro, pero también necesario, supongo. Sin ese sentimiento puede que no encontremos la motivación para buscar qué es aquello que completa ese vacío, y así tal vez en el proceso encontremos una mejor versión de nosotros mismos. En fin, díganme qué piensan ustedes del vacío. ¿Alguna vez lo sintieron? ¿Lo sienten ahora? ¿Qué es aquello que los hace olvidarse de esa sensación? Por ahora me despido. Gracias por el apoyo, sea mucho o poco. Yo seguiré subiendo videos porque simplemente me hace feliz. Sin más que decir, espero que hayan disfrutado del video, que tengan un hermoso día, tarde o noche y recuerden, nunca dejen de soñar. Hasta nunca, putines. ¿Oh, sí? Pues váyanse.